Buenas tardes, estimados alumnos, alumnas. ¿Me escuchan? Sí, profesor. Buenas tardes. Qué bueno, qué bueno. Para mí, ustedes están aprendiendo diacrónica y yo estoy aprendiendo el Zoom y el aula, etc. No tienen ni idea cuántas sesiones he tenido que practicar. Así que, bueno, iremos aprendiendo poco a poco. Vamos a... pónganse presente en la sesión de hoy día y bueno, la clase pasada vimos el vocalismo en general, ubicamos las vocales tónicas, átonas iniciales y átonas finales en el triángulo de Hellback. Hoy día vamos a ubicar las mismas vocales, pero de manera lineal para ir haciendo ejercicios. Inmediatamente lo voy a mostrar. Entonces, ejercicios de vocales tónicas. Las vocales situadas en el triángulo de Hellback, ahora las ubicaremos de forma lineal. Por ejemplo, ahí tenemos un primer caso de un ejercicio con vocal tónica, una A. Entonces, la A breve del latín clásico corresponde a una A abierta del latín vulgar. Y en romance español queda A. Entonces, por ejemplo, latus. Es una palabra latina, latus. Esta palabra está en acusativo, porque todo nombre castellano proveniente del latín surge del acusativo, ya sea singular o plural. De los otros casos que ustedes conocían, el nominativo, dativo, vocativo, ablativo, etc., esos se perdieron debido a que la M final de palabra del acusativo se perdió, por tanto hubo confusión de casos. Pero a pesar de que nuestras palabras proceden todas prácticamente del acusativo, hay algunos restos de otros casos. Por ejemplo, de nominativo tenemos la palabra Deus, que es un nominativo que dio Dios, o Judex, juez, también está en nominativo. Arquipresbiter, arcipreste, también nominativo. Del genitivo también hay unos recuerdos en nuestras palabras castellanas. Por ejemplo, en los días de la semana. En latín se decía lunae dies, día de la luna. Ese lunae era un genitivo y dies es un nominativo, día de la luna. Martis dies, día de Marte. Mercurii dies, día de Mercurio. Jovis dies, día de Júpiter. Veneris dies, día de Venus. Entonces, quedan algunos restos de genitivos. Lunes, martes, miércoles, jueves proceden de un genitivo.
De dativo no hay recuerdo. De vocativo hay una palabra que es un grito de guerra que hacían los españoles implorando a su patrono. Decían Sancte Jacobè o Sancte Jacobe. Eso evolucionó después a Santiago, Santiago y finalmente Santiago. O sea, hay un resto de vocativo. De ablativo tenemos prácticamente dos ejemplos. Hac hora, esta hora, hac hora dio en la forma agora, agora. Hoc anno, este año, hoc anno, quedó en español hogaño. Hogaño. Eran restos de ablativo, pero son casos muy particulares. En general, entonces, casi todas nuestras palabras de origen latino proceden del acusativo, ya sea singular o plural. Entonces, este latus está en acusativo. Otro problemita que aparece en esta palabra, este término es de género neutro. Y en el latín vulgar, el concepto de neutro se pierde. De modo tal que las palabras que tenían este género tuvieron que adscribirse al modelo de los masculinos o de los femeninos. Los que terminaban en U, que después la U final queda O, pasaron al masculino. Los que terminaban en A, al femenino, con la excepción de nombres terminados en A de origen griego. Aroma, por ejemplo, aroma, problema, el problema, etc. Las que terminaban en E o consonante, estas palabras podían pasar a masculino o femenino dependiendo de la historia de cada palabra. Bien, entonces aquí tenemos, entonces, en latín vulgar, la A breve corresponde a una A abierta. Esta palabra de género neutro se adscribe al modelo de los masculinos en latín vulgar. Vamos entonces al romance español. Esta A abierta queda en español A. Es lo mismo que estaba puesto en el triángulo. La, y aquí aparece un pequeño problema de consonante. Esta T es una consonante sorda, es decir, cuando la articulamos las cuerdas vocales no vibran, sorda. Intervocálicas, está entre vocales. Por lo tanto, esta consonante se va a sonorizar en D. T, D, por ejemplo, vita, vida, ¿no? En T. Lo mismo sucede con la consonante P. P, por ejemplo, de lupus o lupum, del acusativo lupum. Entonces, esa P sorda intervocálica sonoriza en B. Lupum, lobo. La K, escrita C, sonoriza en G, escrito como G, sonido de G. Por ejemplo, lactuca, ¿no? Lechuga, ¿no? Lechuga. Bueno, entonces esta T sonoriza en D. Y la U final queda convertida en O, la U final. Recuerden que las finales de las 7 vocales del latín vulgar quedan 3 finales, la A, la E y la O, con la excepción de espíritu, ímpetu, tribu, que mantiene la U final como en latín por presión culta. Entonces el resultado final del romance será, ¿cuál cree usted que será el resultado final? ¿Cuál será el resultado final? ¿Sería lado? Lado, pero con ese final. Lados. Lados. Lo que pasa es que este es un acusativo singular, entonces el resultado será una palabra terminada en S, también singular, lados. Pero incomodaba esa S, ¿no es cierto? Porque da la impresión de que se trataba de un plural. Entonces, ¿qué hace el idioma? Forja el correspondiente singular antietimológico. El singular etimológico es lados. Lados. Entonces se crea el singular antietimológico lado, igual que perro, perros, entonces lado, lados. Y así se soluciona el problema de tener esta S
como singular. Hay muchas palabras neutras en us que todas perdieron, forjaron un singular antietimológico, pero quedó un recuerdo de esto. La palabra del latín tempus, un neutro en la tercera equinación, tempus, entonces se quedó finalmente, quedó el resultado final tiempos, tiempos. Y ese tiempos, bueno, pues se forja el singular tiempo, pero el tiempo se usa también como singular. Cuando se dice, los jóvenes dicen, hablando de alguien que tiene mucha edad, dicen, uy, este caballero, no estoy hablando de mí, este caballero es de los tiempos de mi abuela, es de los tiempos, y es de los tiempos singular, terminado en ese. O sea, ahí quedó un recuerdo de ese singular con ese. Pero como digo, también esta palabra forjó el singular, ¿no es cierto? El singular lado. Bueno, vamos a la vocal A. Y aquí tenemos una errata que vamos a corregir después. No lo puedo hacer. Una A larga corresponde en latín vulgar a una A cerrada. Esa ahí que está ahí no tiene nada que ver. Después la voy a borrar. Entonces, la A larga corresponde a una A cerrada y la A cerrada queda A. Por ejemplo, la palabra granum. Granum. Esta A entonces corresponde a una A cerrada. Bien, esta es de género neutro, por lo tanto se va a escribir al modelo de los masculinos. Termina en U y la U es O final. Pero aquí se da otro fenómeno. Aquí ya tenemos una M final de palabra. Esta consonante final se pierde en el latín vulgar en el siglo III antes de Cristo. La fecha se sabe por los sepulcros donde había escrito epitafios y ahí entonces se anotaba la fecha de la muerte del difunto. Y entonces por cierta fecha se empieza a determinar que hasta en esos años ya empieza esta M final a perderse. Entonces, siglo III antes de Cristo. Por ejemplo, recuerdo una inscripción por ahí en un sepulcro que decía ixo e non so. Ese so corresponde al latín clásico sum, del verbo ser, sum. Entonces, como decir hic sum et non sum. Entonces ya la M final se había perdido y la U final ya estaba convertida en una O. ¿No? Ixo e non so. Aquí estoy y no estoy. O sea, aquí estoy en huesos y no estoy en espíritu. Yo creo que eso habrá querido poner la persona que escribió esa inscripción en un sepulcro. Entonces, la fecha entonces data de este fenómeno el siglo III a.C. Pasamos al romance español. Esta A cerrada queda A. La U final, igual que acá, la U final se convierte en O. Resultado final de esta palabra, ¿qué les parece? ¿Cuál será el resultado final? ¿Granular? No, mire, no hay que agregar nada. ¿Grano? Nada. Grano, claro, la U final O, entonces queda grano. No, en esto no hay que inventar cosas de palabras, terminación, no. Hay que fijarse nomás lo que está allí y es eso, nada más. Entonces, grano. Eso, bien. Entonces, esta I está de más, después la voy a borrar. La E breve corresponde a una E abierta. Y esta E abierta en romance español diptonga en IE. Aquí ya no tenemos neutros, eso es un femenino y como tal, si la palabra es de género masculino o femenino, no ofrece problema. Son los neutros, son los que tienen que cambiar de género. Entonces, terram está en acusativo. ¿Por qué está en acusativo? Porque todo nombre castellano proveniente del latín surge del acusativo singular o plural. Aquí está en acusativo singular. Latín vulgar, esta E breve corresponde a una E abierta. Ahí está una E abierta. Terra, se pierde la M final de palabra, siglo III antes de Cristo. Terra. Romance español,
esta E, al ser tónica abierta, son dos datos importantes, tónica abierta, diptonga en y E. Resultado final, entonces, esta palabra será Tierra. tierra. Eso, muy bien, tierra. Pasamos a una E larga. E larga corresponde en latín vulgar a una E cerrada, y la E cerrada va a quedar E. Por ejemplo, rete, rete. Esta palabra también es de género neutro, está en acusativo. De la tercera quinación termina en E. Neutro de la tercera, rete. Bien. Latín vulgar. Esta E breve equivale, esta E larga corresponde a una E cerrada. E larga, E cerrada. Romance español. La E cerrada queda como E, ¿no es cierto? Y la T sorda intervocálica, igual que acá arriba, sorda intervocálica sonoriza en la consonante D. La D es la sonora. Sonora, cuando la articulamos, las cuerdas vocales vibran. Bien, ¿cómo saber cuándo es sorda o sonora? Para cuando tengan interrogación oral, a lo mejor, no sé, la tendrán de fonología. Yo si me pongo el dedo, ustedes no lo pueden ver, así. A ver, se pone el dedo aquí debajo, en el cuello, donde está, como decimos nosotros, la manzana. Ahí pongo el dedo y pronuncio una consonante en español. Por ejemplo, pronuncio la palabra, la T. Entonces hay que pronunciarlo como suena, t, una T. T. Si ustedes lo pueden hacer, t, se dan cuenta que no vibra nada. Pero si pronuncia una D, entonces digo, una D. Entonces vemos que nos vibra el dedo, por lo tanto es una sonora. Por ejemplo, a ver una F. ¿Cómo suena la F? También entonces será sorda, no vibra las cuerdas vocales. Una S tampoco vibra, por lo tanto sorda. Una ch, no vibra. Una G, una Y, como gato, Y de gato, no de G de J de gitano, ¿no es cierto? De Y, de gato. Vemos que vibra entonces el dedo y las cuerdas vocales están vibrando, por lo tanto es una sonora. Bueno, ahí te tienen cuando tengan que hacer un trabajo, algo y determinar si tal consonante es sorda o sonora. Acuérdense ponerse el dedo allí y pronunciar cómo suena la consonante. Si vibra es sonora, si no vibra es sorda. Entonces aquí tenemos una sorda intervocálica. Igual que arriba, entonces va a sonorizar en D. Entonces vamos a tener el resultado de re-D. Re-D. ¿Y qué le pasa hasta él? Ya en el siglo XIV, después de Cristo obviamente, siglo XIV. Y aquí una pequeña norma que dice, la E final de palabra se pierde tras consonante dental y alveolar no agrupada. No agrupada. Es decir, tras T, D, N, L, R, S, Z. T, D, N, L, R, S, Z. Como esta está después de la T, por lo tanto se va a perder. Entonces va a quedar finalmente la palabra red, va a quedar red. Siglo XIV, más o menos. En el siglo XII y XIII se perdía también, pero no era una norma. A veces se perdía, otras veces no. Era vacilante la norma. Ahora, cuando decimos que debe ser una consonante dental y alveolar no agrupada, es que decir que en la agrupada no se pierde la E final. Por ejemplo, la palabra latina montem, monte. Entonces hay una consonante agrupada porque hay una T, pero también una N, monte. Por lo tanto, se va a mantener la E, monte. Bien.
Esta palabra decíamos que era de género neutro, ¿no es cierto? Neutro. Las terminales ne o consonantes pueden pasar al masculino o al femenino, dependiendo de la historia de cada palabra. Esta palabra se adscribe al modelo de los femeninos, entonces va a quedar la red, ¿no? La red. Pero, por ejemplo, si yo digo altare, 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 la E final es tal como esta, altare, pero se va la palabra a pasar al masculino, el altar, el altar. El caso curioso de mare, que también es neutro, de la tercera mare, esa palabra puede pasar o a masculino o a femenino, pasa a ambos géneros. En general, el uso masculino es cuando hablamos de nombres de mar, por ejemplo, mar Egeo, mar Adriático, mar Negro, mar Caspio, etc. Pero cuando hablamos de estados de mar, esta palabra mar es de género femenino. Por ejemplo, mar rizada, mar llana, mar gruesa, etc. Pero también se ve una diferencia de acuerdo a los registros. Por ejemplo, en lenguaje científico, difícilmente un expositor va a decir la mar, va a decir el mar. Pero en el lenguaje de los pescadores o de los poetas es muy común que digan la mar. O sea, lo usan de acuerdo a los registros, a los estilos lingüísticos. Pasamos a una I breve. Corresponde en latín vulgar a una I abierta. En romance español, esto es la I breve del latín clásico, corresponde en latín vulgar a una I abierta, y en el mismo latín vulgar, esta I abierta se confunde con la E cerrada. Esta E cerrada en romance español queda E. Por ejemplo, kibum, kibum. Esto es un masculino, no ofrece problema de género, kibum. Bien, vamos al latín vulgar. La I breve corresponde a una I abierta. Y aquí hay un fenómeno fonético en relación con esta consonante. En latín, esta consonante es velar, velar. Pero como le sigue una I, o puede ser también una E, esta consonante se ciñe, se adelanta en su articulación siguiendo el punto de articulación de esta vocal. Por lo tanto, de velar se hace pospalatal. Se hace pospalatal. ¿Cómo se pronunciaría? Aquí decimos kibum y aquí kibu. Kibum, kibu. Bien, en el mismo latín vulgar la I abierta se confunde con la E cerrada. Kebu, kebu. Romance español. Esta consonante es una africada que suena como cuasi TS. Cuasi TS. Entonces se lee tsebo, una T y una S. Tsebo. Esa consonante, por ejemplo, está registrado en el siglo XII en el poema del Cid. Si ustedes recordarán el poema del Cid. De los osollos tan fuertemente llorando, tornaba la cabeza, ahí con este signo, la cabeza, y estaba los catando. Siglo XV, una serranilla del Marqués Santillana. Mozza, conecta, Mozza tan fermosa, non vi la frontera como una vaquera de la Finoyosa. Entonces suena como una TS, tsebo. Y en el siglo XVII, esta africada evoluciona a una fricativa sorda, que es la Z actual, la Z. Un español diría cebo. Nosotros en América y en el sur de España decimos cebo como una S por el problema del ceseo. Del ceseo. Ahora, la Z, un problema ortográfico nada más, la Z delante de E, I, se escribe con C, pero sigue siendo una Z, ¿no es cierto? Por lo menos para la pronunciación del español, nosotros sigue siendo una S por el ceseo. Cebo. ¿Eh? Pasemos a una I larga. Corresponde en latín vulgar a una I cerrada
Romance español queda I. Por ejemplo, la palabra ficum. Ficum. Pensando en el fruto, esta palabra es de género neutro. Si pensáramos en el árbol, la higuera, el árbol sería femenino. Tomémoslo como el fruto, ficum. Entonces la I larga corresponde a una I cerrada. I larga, I cerrada. Ficum, ficu. Por terminar en U, esta palabra se escribe el modelo de los masculinos. La M final se pierde, siglo III antes de Cristo. Bien. Romance español. Esta consonante, la F inicial, en el siglo XVI, se reemplaza por una H aspirada. Entonces aquí se lee higo, una H aspirada, un fonema fricativo aspirado. Higo. Y a fines del siglo XVI, este sonido aspirado se pierde y queda higo, y conservándose solamente la grafía de esto. Entonces aquí es higo, higo. Lo puse entre paréntesis justamente para indicar que esta H es solamente un grafema y no tiene sonido. Entonces ficum, ficu, higo, higo. Ahí puse aspirada, que es la H aspirada. Una O breve corresponde en latín vulgar a una O abierta. En romance español diptonga primero en go y muy pronto a hue. Por ejemplo, el adjetivo novam. Novam. Bien, latín vulgar. Esta O breve corresponde a una O abierta. Novam, O abierta. Se pierde la M final de palabra, siglo III antes de Cristo. Y romance español, esta O tónica abierta, hay que decir dos cosas, tónica abierta, diptonga en wo y después evoluciona a we. Entonces va a quedar primero nueva y después nueva. La O larga corresponde en latín vulgar a una O cerrada. En O cerrada. En romance español va a quedar O. Por ejemplo, leonem, leonem. Este es masculino. La O larga corresponde a O cerrada, se pierde la M final de palabra, siglo III antes de Cristo, queda leone. Romance español, esta E está tras una N, de una dental, no agrupada, por lo tanto se va a perder. La E final se pierde tras consonante dental y alveolar no agrupada, es decir, tras T, D, N, L, R, S, Z. Por lo tanto, el resultado final será león. León. Pasamos a la U. U breve corresponde en latín vulgar a una U abierta. En el mismo latín vulgar, la U abierta se confunde con O cerrada. Y la O cerrada finalmente en romance queda O. Por ejemplo, buscam. Buscam. Entonces la U breve corresponde a la U abierta. Pérdida la M final de palabra. Luego, en el latín vulgar, esta U abierta se confunde con la O cerrada. Bosca. Romance español. Entonces, la O cerrada va a quedar O. Y aquí tenemos otro problema de consonantismo. Hay dos consonantes iguales, se llaman consonantes dobles o agrupadas. Dobles o agrupadas. Bosca. Bosca. Entonces, la norma es las consonantes dobles se simplifican en español, salvo la doble L y la doble N que palatalizan en N y Ñ respectivamente. Y da boca. Otra palabra parecida es cupam, cupam. Entonces la U breve, U abierta, O cerrada. Perdí la M final. Copa,
Romance español, la O cerrada queda O. Esta se simplifica por ser doble, quedó copa. Copa. Y la última palabra, tenemos una U larga, romance español, latín vulgar, U cerrada, U larga, U cerrada, romance español, U. Cupam, por ejemplo, entonces la U larga, U cerrada, pierde la M final, queda cupa. En romance español, esta U cerrada queda U, y esta es sorda, igual que la T. La sorda intervocálica sonoriza. En este caso, la P sonoriza en B. Lupum, lobo. O sea, quedar cuba, cuba, una cuba de agua, por ejemplo. Entonces, aspectos que hemos considerado nosotros ahora en esta clase: la forma del acusativo, la situación de la M final de palabra, situación del género neutro, el caso del latus, el singular etimológico, la dos, el singular antietimológico, la do, la consonante sorda intervocálica, PTK, BDG, la pérdida de la E final de palabra, las consonantes dobles que se simplifican, con la excepción de doble L y doble N, que palatalizan en ella y ñ. Por ejemplo, cavallum, caballo, vallem, valle, gruñire, gruñir, pannum, paño. Y situación de la F final de palabra, que se reemplaza por una H aspirada. ¿Alguna consulta? Estas son las consonantes tónicas. Después vienen igual ejercicio, mismo número, pero con vocales átonas iniciales. Esa es la próxima clase. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿Alguna consulta? Por mi parte no, profe. ¿Cómo? Por mi parte no. ¿Les queda clarito? Así voy lento. Un poco repito, las normas, no se asusten, las normas se van repitiendo. Al principio de las palabras son casi todas nuevas, pero después aparecen y se repiten, se repiten. Entonces, por repetición uno va aprendiendo. Y no son muchas también. No son muchas. Bien, me pusieron entonces la asistencia porque voy a grabar en el chat, voy a grabar la asistencia. ¿Alguna consulta? ¿Nada? ¿Les parece claro? ¿Difícil? Bueno, igual como usted dijo, la profe, es con práctica más que nada, pero igual al principio cuesta un poco darle el Claro, ritmo. claro, porque son las primeras reglas y salen por primera vez, pero después salen repitiendo, ¿viste? De veras que ya la dijimos, y entonces vamos a repetir de nuevo, entonces tanta repetición uno las va aprendiendo, las normas, no son muchas. Esta es la gramática histórica, evolución en el caso del vocalismo, vocal de latín clásico, vulgar y romance español. Aparecen algunos problemas consonantivos, obviamente, pero no son tantos los casos, igual están ahí repitiendo. Bien, yo voy a cerrar acá para poder grabar la asistencia, así que me despido de ustedes hasta la próxima, el próximo martes. Como dicen los latinos, Deo volente. O sea, decimos aquí en chileno, si Dios quiere. Que estén bien. Hasta luego. Chao, profesor, que esté bien, cuídese. Chao, Gracias. profe. Gracias. Esté bien. Chao, Chao, profesor, que esté profe. bien. Gracias a ustedes. Mónica, ven un poquito. Quiero grabar el chat antes que se cierre. ¿Cómo guardo el chat? Se me olvidó cómo era, cómo aparece chat. ¿Ya puedes dejar de compartir pantalla? Sí. Ahí está, acá. Puntito.
Entonces, ¿qué hay que hacer, Mónica? ¿Cortaste el audio ya? ¿Ah? ¿Cortaste el audio? Sí, lo saqué. No, pero